Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de rock. Tienes que darme una pronta respuesta de amor. Llamados los Wildcats o los Gatos Salvajes, los Gatos son una banda precursora y pionera del rock nacional. No estamos diciendo que fue la primera, pero estamos diciendo que fueron muy importantes para el desarrollo de este género en nuestro país y contienen muchísimos discos y muchísima historia. En el año 1964, en Rosario, Santa Fe, se crean Los Gatos, una banda que tenía como integrantes tanto a Lito Nebbia como a Ciro Fogliatta. El género rock no era muy común en nuestro país, o mejor dicho, en toda América, y lo que pasaba era que todos los temas y todos los nombres de las bandas se escribían en inglés. Había medio un criterio para las nuevas generaciones que parecían que no, había que conseguir canciones buenas de afuera, como que no había canciones acá. Ajá. Por eso es que la mayoría cantaban temas norteamericanos, ingleses o italianos. Ajá. ¿Entendés? Era lo que se usaba, se estilaba. Era lo que se estilaba, sí. Sí cantado en castellano, pero con unas letras horribles, versiones castellanas que trataban de casi de traducir, pero tampoco podían traducirla. Claro. Por eso, en primera instancia, cuando comencé este video, los mencioné como los Wildcats, como los Gatos Salvajes. Después terminaron siendo los Gatos a secas. Pero primero eran con un nombre en inglés, angloparlante, y luego pasaron a ser español hasta terminar siendo los Gatos de hoy en día que todos conocemos. Este cambio de nombre se dio en el año 1965. A los 2 años, en 1967, ya ubicados en Buenos Aires, se suman tanto Oscar Moro, Kai Galifi y Alfredo Tot. Con esa banda, estando con esa banda, me llamó esta persona en un momento y me dice, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo soy Fabián, ¿te acordás de aquella vez que nos juntamos para hacer tal cosa y demás? Yo le dije, sí, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? Qué bueno que hayas llamado. Habían pasado ya 1000 años del demo. Digo, uy, ¿pasó algo con este demo? Pero en realidad el llamado era para invitarme a formar parte de una banda que yo en esa época miraba por televisión. Había un programa que se llamaba La Escala Musical y tocaban los Shakers, bueno, en este caso los Gatos Salvajes, de una banda de la cual yo era fan, y bueno, me dice, es para tocar con los Gatos Salvajes. Yo no me entraba todavía en la cabeza. Oscar Moro, el baterista, Kai Galifi, el guitarrista, y Alfredo Tot, que va a ir intercalando tanto entre ser el bajista de la banda como el guitarrista. En ese mismo año, 1967, ya con la banda conformada, me olvidé mencionar que Lito Nebbia es la voz y compositor, y Ciro Fogliatta va más al órgano y al piano. Bueno, sabiendo todo esto, los Gatos sacaron 2 sencillos. Sacaron Ayer Nomás. Hacer nomás una mujer en mi camino. Que en realidad no está compuesto por Lito Nebbia, sino está compuesto por Morris, un artista muy conocido de la época, que le podríamos hacer un video en cualquier otro momento. Bueno, y tenemos el hit que los catapultó, que los hizo leyenda, que los hizo muy conocidos, que vendieron muchísimas copias, La Balsa. Tengo que conseguir mucha madera. Un tema compuesto en La Perla, una antigua pizzería de Once. Pero antes de seguir con mi relato, prefiero que lo cuente el mismísimo Lito Nebbia. Lugar En el exacto. baño de la Perla de Once. O sea, es verdad la famosa frase de Javier Martínez, la balsa la compusiste en el baño de la Perla del Once. Sí, es en el baño ese que estábamos ahí tomando un café, porque en el bar no podías tocar porque te Pero rajaban. el baño sonaba bien, tenía ese eco. Podías ir a mostrar una canción despacito hasta que también entraba el mozo ahí y te rajaba. Porque el bar era... Rajaba a Lito Nebbia y a Tanguito. Sí.
El bar era el lugar de los estudiantes para hacer sus estudios nocturnos para los exámenes. Por eso era el único bar que estaba abierto toda la noche. Y había un silencio que era como si estuvieras en una biblioteca. Si vos hacías un ruido con algo, enseguida, no podías hacer nada, ¿entendés? Entonces, bueno, me dice, se me ocurrió al comienzo una melodía, pero a ver si vos sabés cómo seguirla, vos que tocas todos esos tonos raros. Ya cuando era chico me Es verdad, los tonos raros. Siempre Italia se encargó de los tonos raros. Sí, entonces viene y me dice, dice, estoy muy solo y triste acá en este mundo de mierda. Eso solo me dio. Y entonces yo empecé a tocar despacito. Ese tono no le sale nunca. ¿No es cierto? Después hice el puente. Pero no así en Brasil, no así en... Sí, lo toqué así. Ah, tipo samba Sí, brasiloide. porque así no escuchaba el mozo y no nos rajaban. Los dos sencillos fueron un éxito y en el mismo año sacaron Los Gatos primer volumen. Este álbum contiene tanto un lado A como un lado B. Del lado B tenemos El Vagabundo. Yo jamás puedo morir. Y del lado A tenemos a la famosísima Balsa. Este primer álbum fue muy bien tratado por la gente. La popularidad de Los Gatos empezó a subir. Empezó a ir todo pum para arriba. Ya eran conocidos en demasiados lugares por sus hits. Y en 1968 llegó Los Gatos volumen 2. También contiene un lado A, como lo es El Niño y el Mar. Y un temazo, Viento, dile a la lluvia. Viento, dile a la lluvia. En ese mismo año llegó Seremos Amigos. Solo seremos amigos y nadie nos molestará. Lado A, Seremos Amigos, el tema que acabo de poner. Y en el lado B, Mañana. Mañana, del mañana, ¿qué puedo esperar? Y quién sabe. La Cueva, uno de los bares más conocidos y concurridos de Buenos Aires. Para los pequeños artistas que terminaron en leyendas. Figuras como Spinetta, Pajarito, Tanguito, el propio Morris, Papo, Billy Bond, estaban en ese lugar. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que les estoy contando? Bueno, La Cueva se trasladó a un lugar mucho más cerca de donde vivía Lito. Y justamente, por casualidades del destino, Kai abandona la banda y se va a Brasil, mientras que todos los demás gatos se iban a Estados Unidos. Sonaron 1000 veces mejor que el día anterior. Era una cosa tremenda. Y así como eso, qué sé yo, Frank Zappa, Mother of Invention, qué sé yo. Vimos en esa época, no en ese lugar, vimos a Hendrix también, con el trío, Experience, no, bueno, todas las bandas de esa época las vimos. O sea, bueno, entonces, con toda... Por eso, o sea, con toda esa influencia, y bueno, volvimos y hicimos lo que todo el mundo conoce. Vos escuchás a Los Gatos, los tres primeros... Lito empieza a ir de a poco a La Cueva, se empieza a conocer con muchos artistas de la escena, y para el reemplazo de Kai, lo trae a él.
Era un sueño, los Gatos eran como... Si en este momento viene Mick Jagger y me dice, te necesitamos para los Rolling Stones, es lo mismo. Sabando la diferencia, que en vez de Mick Jagger fue Lito Nevia. Los Gatos no eran un rock and roll, hasta que entró Papo. Cuando entró Papo fue más rock and roll. En beat número 1, en temas como Hogar, Estaré lejos de mi hogar. Papo impregna toda su energía rockera y blusera a la banda de Los Gatos, sin de menospreciar claramente lo que hizo Kai un año atrás o 2 años atrás. Y vamos a dejar que Alejandro Toth, opine de lo último, del último álbum, del último estilo, un poco más musical, de la búsqueda de los artistas en rock de la mujer perdida. Tenerte a mi lado hasta el amanecer. Cuando volvimos, o sea, es cierto, o sea, cambió notablemente todo. Aparte, cuando se integró Papo también, o sea, le dio otra cosa a la banda también, o sea, mucho más rockera. Por ejemplo, el tema del rock de la mujer perdida para mí es un temazo tremendo, donde tiene un solo de Ciro que es increíble, el solo de Ciro y el solo de Papo. Los dos solos que hay en el tema son lo más, insuperable. A mí me suena, yo lo escuché hoy, hace mucho que no lo escuchaba, lo escuché hoy de vuelta y me suena a, ¿sabes a qué me suena? A Deep Purple, me suena. Esas cosas pesadas, ¿viste? Con los Hammond. Claro, bueno. Claro. Tiene que ver, es cierto lo que decís. No, un discazo. Bueno, el que no lo escuchó, escúchelo porque es hermoso. También podemos mencionar que no solamente sacaron los discos, sino que también en muchas reediciones, en un CD, aparecieron versiones de canciones que no se sabían que existían, como inédito. En 1970, ya sin Papo, porque comandaba su banda Papo Blues, Lito Nevia y Alejandro Toth se encargan del último álbum en vivo y en estudio. Esto es una pequeña mención, porque ya Los Gatos como si no existían, no eran la misma banda, porque Kai ya no estaba, porque Papo ya no estaba, porque los únicos líderes eran Lito y Toth, y no se conformaba ese gran grupo de artistas con el que siempre se mencionó y siempre tocó esta gran banda. Al poco tiempo se separa la banda. Lito Nevia sigue su carrera de solista. Alejandro Toth y Ciro Fogliata forman Sacramento y Oscar Moro se va a Color Humano. Pero cada 10 o 20 años salía algún fragmento, se buscaba algún rumor en que se junten, en que algo pase, porque los años pasaban, y nadie hablaba de un reencuentro de Los Gatos, porque las bandas grandes siempre se reúnen, por lo menos para un famoso The Last Dance. Pero eso, por mucho tiempo, no pasó. El 25 de febrero de 2005 fallece Norberto Papo Napolitano en un accidente vial. Una pena, porque fue una pérdida grandísima para nuestro rock. Y para nuestro relato, parecería que Los Gatos no se iban a volver a juntar. Pero ese mismo año sacaron un álbum en vivo. Al año siguiente muere el baterista Oscar Moro por una úlcera. Y ya de a poco este discurso de que se podrían volver a juntar empezaba a llenarse, no entre las calles, sino quizás entre los medios, que fueron los que pudieron publicitar todo este regreso
que se daría recién en el 2007 en una gira por América Latina. Volver a tocar esos temas. Bueno, es muy emocionante y las 2 veces que hemos tocado hasta ahora nomás, no sé, yo personalmente he estado todo el día como cuando era chico que iba al colegio y tenía examen. Sí, porque no es solamente el tema de la responsabilidad. Primero que el tiempo que pasó, yo creo que debe ser la única banda en el mundo que se encuentra 40 años después. 40 años. Es mucho tiempo y bueno, es muy emocionante ese hecho cronológico, pero también la gente que se emociona te va tirando y uno lo toma como esponja y hay momentos que decís, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo tocando el tema o me pongo a llorar media hora? ¿Viste? Es muy fuerte. Ahora, ¿ustedes tenían alguna noción, más allá de las carreras de cada uno, de lo que habían provocado en esa gente, de la espera que esa gente tenía de la Vuelta de los Gatos? Sí, lo curioso es que se siguen vendiendo los discos, entonces te da esa impresión, ¿no? De a poco, con el transcurso de los años, que existe algo que se sigue escuchando, ¿no? Es una cosa rara. Y además la influencia que eso tuvo en muchos músicos. La idea de volver surge un poco de la idea que habían tenido de hacerles un homenaje. Dile a la lluvia que al final mi nido destruirá. Y así fue la historia de una banda pionera, que junto al rock en nuestro país empezó a crecer y pudieron poner la semillita para que este árbol grande como un roble se vuelva lo que indiscutidamente conocemos como nuestro rock nacional. Hasta acá llegamos. Gracias por ver el video. Suscríbanse, denle like y gracias por todo el apoyo como siempre. Seguimos en el canal, capaz con videos no tan semanales o quizás sí, a veces tardo un poco en subir, pero bueno, agradezco mucho el apoyo tanto de mi familia como de mis amigos. Les mando un saludo muy grande porque esto fue otro programa de rock. Pero, ¿qué es lo que vos aportaste a la música? ¿Qué aporté? O a la letra. Y aporté creo que un poquito de tanguito, de aire de tanguito en el rock. Aporté un poquito de la cosa de bailar, no se confunda, de bailar, de expresión corporal, de espectáculo al rock. Creo y más profundamente creo que soy de la camada de... O sea, yo quiero nombrar en este momento a Lito Nevia, que fue el que inventó el asunto. O sea, la verdad que Lito Nevia inventó, el Flaco y yo seguimos, y después hay un montón de ladrones que bueno. Sin embargo está Fontova acá.